Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio en donde vamos a aplicar todo lo que acabamos de aprender con Chris. El ejercicio nos presenta una sección circular maciza de diámetro 20 centímetros. Nos dan el valor de la tensión de fluencia, el módulo de elasticidad transversal, que es 80 gigapascales, y la distorsión de fluencia, que bueno, esto lo obtenemos por usando una ley. Entonces, el ejercicio nos plantea cargar con un momento torsor que sea mayor que el de encuentro plástico y menor que el de plastificación. O sea, un momento que esté por ahí en el medio, ¿no? Entonces, recordando que en el momento de encuentro plástico, ¿qué se acuerdan de lo que acaban de ver con Chris? ¿Qué es el momento de encuentro plástico? Era el momento que hacía que la fibra de afuera llegue a la tensión de fluencia. Perfecto. ¿Y el de plastificación total? Cuando toda la sección llega a tensión de fluencia. Perfecto. Exactamente. El momento de plastificación total, bueno, es una condición ideal, ya que nunca va a llegar la sección a eso porque una vez que llega, medio que ya se convirtió en una rótula y la estructura empieza a deformarse libremente. Así que nada, es un concepto sobre el momento de plastificación total. Después nos pide descargar la sección, calcular tensiones y deformaciones residuales y por último construir el diagrama momento-curvatura. El diagrama momento-curvatura es algo que quizás vieron en la teórica, que bueno, lo vamos a hacer al final, pero a lo largo del ejercicio vamos a ir calculando las curvaturas para los distintos estados de solicitación que vayamos teniendo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, para el primer inciso, para cargar con este momento torsor. O sea, ¿nosotros sabemos cuánto vale el encuentro plástico o el de plastificación total? No. O sea, primero deberíamos arrancar obteniendo esos momentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces dijimos que el momento de encuentro plástico era aquel momento que me permitía plastificar la primer fibra. Y nosotros sabemos que por Coulomb, esta primer fibra va a ser la de afuera, porque la expresión de Coulomb nos decía que a mayor distancia del centro íbamos a tener mayor tensión. Entonces, si nosotros queremos que la primer fibra llegue a fluencia, eso significa que la fibra con mayor tensión va a llegar primero, que en este caso es la externa. Entonces acá tenemos la definición de momento de encuentro plástico. Y recordando, si nosotros queremos calcular el momento de encuentro plástico, eh, ¿cómo podríamos llegar a hacerlo? ¿Cómo podríamos obtener un momento, el valor del momento para el cual plastifica la primera fibra? ¿A ¿Alguno se le ocurre? Planteamos la expresión de Coulomb y Sí, ponemos, como sabemos, supongo por datos, cuánto es la tensión de fluencia, la actividad de fluencia, de ahí podemos sacarlo. perfecto. Sí, el PowerPoint les recuerda la ecuación de equivalencia, pero como muy bien dijiste, nosotros nos encontramos en una parte del gráfico en donde todavía podemos utilizar las ecuaciones que siempre vimos, ¿no? Porque vendría a ser justo ahí, en 0,99 de la tensión de fluencia. Entonces, nos planteamos esta situación. ¿Y cómo va a ser el diagrama de distorsiones? Uy, horrible. A ver si se animan a dibujarlo, pero lo acaban de ver con Chris. O me quieren decir, así. Distorsiones. Y va a ser lineal también, como se Perfecto. Y más o menos cuánto vale en los extremos, como ya bien dijiste antes. el módulo G por la tensión. Eh, sí, bueno, casi, porque vos me dijiste módulo G por la tensión, bueno, sí, dividido. Claro. Pero la de fluencia, o sea,
es la distorsión de fluencia. Bueno, eso está un poquito mejor acá. Entonces, el momento de encuentro plástico nos deja una distorsión de fluencia en los extremos. Recuerden que en este caso es lineal, ya que no nos encontramos dentro del régimen plástico. Estamos justo en el límite. Eso es lo que implica el encuentro plástico. Nos encontramos por primera vez con una fibra que plastifique, que entra en fluencia. Buenísimo. Entonces, como es el caso límite, las teorías del régimen elástico siguen valiendo. Entonces, todavía podemos aplicar Hooke, podemos aplicar Coulomb, podemos aplicar cosas que nos permiten ser felices. Entonces, ahora calculamos el diagrama de tensiones. ¿Y cómo va a ser el diagrama de tensiones? ¿Qué característica? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a poder yo graficar el diagrama de tensiones? Si supongamos que hago otro diámetro ahí y en rojo la tensión. Va a ser también lineal. En el extremo Perfecto, de frecuencia y así. perfecto. Espectacular. Es lo que tenemos acá, con valor tau de fluencia. Entonces, como te pregunté antes, para calcular el momento eh, torsor de encuentro plástico, vamos a utilizar la teoría de Coulomb. Eh, Escrito como una función, la tensión según Coulomb depende únicamente del radio, y entonces es una función, bueno, que depende de R, ¿no? La podemos escribir de esta manera con Coulomb. Y nosotros bien dijimos que en el extremo, o sea, cuando el radio, cuando R igual a R mayúscula, que era, si se los recuerdo, era 10 centímetros, la tensión debe valer la tensión de fluencia, ya que estamos en el encuentro plástico. Entonces, para despejar el momento de encuentro plástico, eh, reemplazamos en esta ecuación, la de arriba, el radio por el radio de la sección, la tensión por la tensión de fluencia, y esas son las condiciones que nos permiten nombrar a este momento torsor el momento de encuentro plástico. Entonces, de acá, despejando el momento de encuentro plástico, sale casi instantáneamente que vale la tensión de fluencia por el momento de inercia polar sobre el radio. Bueno, y nos quedaría calcular el momento de inercia polar, que lo vieron hace un ratito, que cuánto vale. Bueno, sale el truquito de Chris, es el JX más el JI. Era pi por un diámetro al cuadrado sobre 32. Perfecto. Bueno, me salió horrible, pero no importa porque el PowerPoint nos lo da ahí. Y despejando el momento de encuentro plástico, obtenemos que vale 157,08 kilonewton metro. Eh, la única recomendación que les voy a dar con esto es que tengan mucho cuidado con las unidades, eh, porque la verdad es que puede pasarles que pasen mal algo, porque quizás el momento les termina dando en kilonewton centímetro, y lo ponen en kilonewton metro, o algo con el radio. Tengan cuidado con eso nomás. Es solo para evitar errores que nadie quiere perder puntos en parciales por esto. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos decir sobre la curvatura? ¿Cómo calculamos la curvatura en este caso? Repregunto, ¿hay una única manera de calcular la curvatura? ¿Cómo era la curvatura por Coulomb? Era el momento torsor sobre G por el momento polar. Perfecto. Esto, esta fórmula vale solo en régimen elástico. ¿Por qué? Y la verdad es que esta fórmula deriva de utilizar la ley de Hooke. Entonces solo la podemos utilizar en régimen elástico.
La que vale siempre, a diferencia de únicamente el régimen elástico de esta ecuación, que es de Coulomb, la que vale siempre, bueno, esto no lo quería poner, régimen elástico. La que vale siempre es la relación entre la distorsión y el radio. Esta vale siempre para régimen plástico y para régimen elástico. Esta vale siempre. Pero bueno, en este caso, como estamos en régimen elástico, la ecuación de Coulomb para el régimen elástico es completamente válida, porque todavía no llegamos a al régimen anelástico, que ahí ya no se puede usar. Entonces vamos a calcular la curvatura. Curvatura, momento, encuentro plástico dividido el módulo y el momento de inercia polar. Son todos datos, de vuelta, cuidado con las unidades, que esto está en gigapascales, y nos da 1,25 por 10 a la menos 2, 1 sobre metro, que es la unidad que tienen las curvaturas, 1 sobre una distancia. Entonces, como dijimos, esta ecuación es únicamente válida en régimen elástico. Y la que vale siempre es esta, que es una relación constante entre la distorsión y el radio. Lo cual nos dice que existe una relación lineal de proporcionalidad entre las curvaturas y las distorsiones. Y como dijimos que vale siempre, nosotros ya sabíamos que las distorsiones siempre van a ser lineales. Entonces esto no es más que una relación de triángulos, que me gustaría mostrárselos con este grafiquito que no quiero dibujar, así que lo voy a hacer encima de este. Supongamos que acá tenemos las distorsiones, la curvatura representa este ángulo de acá. Entonces, si yo quiero que el gamma de fluencia esté acá, lo único que tengo que hacer es este ángulo vale la distorsión de fluencia dividido el radio mayúscula, que tendría que ser el radio de la sección, que es esto que vemos acá. Pero yo puedo calcular para cualquier otro radio cuánto vale la distorsión, que vendría a ser lo que representa esta formulita de acá, que es la que estoy recuadrando. Nos va a servir siempre, 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 siempre. Como dice ahí. Bueno, el enunciado nos pedía cargar con un momento que sea la suma del momento de encuentro plástico más el momento de plastificación dividido 2. Entonces, ¿qué nos faltaría para cargar con ese momento? Porque nosotros sabemos el valor, conocemos, porque lo acabamos de calcular, el valor del momento de encuentro plástico. ¿Qué nos faltaría? Y el valor del momento de plastificación total. Y bueno, yo les pregunté antes, pero les vuelvo a preguntar qué significaba la plastificación total. Cuando toda la sección tenía tensión de influencia. Perfecto. Dibujando una sección, dijimos que voy a dibujar con otro color, a ver. Toda la sección entraba con tensión de fluencia. Me gustó. Y vuelvo a dibujar, vuelvo a dibujar con, vuelvo a dibujar otra sección para las distorsiones. ¿Y qué va a pasar con las distorsiones? ¿O qué va a pasar con la curvatura? ¿Cómo va a ser la distorsión acá, en los extremos? Es decir, lo que pasa, bueno, yo cargo, 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 llega a un valor donde siempre es lineal, y vimos que si sigo cargando, voy a hacerlo con otro color para enfatizar, sigo cargando, si esto sigue aumentando, y cuando todas las fibras entraron en fluencia, significa que me encontré en una parte del gráfico tensión-deformación en la que las fibras se deforman sin adoptar más carga. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la curvatura? Como dijimos, la fórmula que vale siempre es esta. Entonces, si yo inicialmente cargo con el encuentro plástico, me encuentro en una situación en la que la fibra exterior tiene la distorsión de fluencia.
Entonces, la curvatura inicial va a ser esto. Si yo aumento un poquito el momento torsor, supongamos al verde, acá se va a encontrar la distorsión de fluencia, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la curvatura en este caso, es gamma de fluencia por una distancia que es menor, ¿no? Un radio que lo voy a llamar radio 1, que vendría a ser este radio. Y si yo me encuentro en una situación en donde queremos plastificar totalmente la sección, es decir, que acá está la fluencia. ¿Cómo va a ser la curvatura? Les pregunto porque esto es importante. Me suena que va a tirar algo al infinito o algo así. Perfecto. Nosotros tenemos gamma de fluencia y la distancia tiende a cero. O sea, un radio 2 que tiende a cero. ¿Y qué pasa cuando tenemos una fracción cuyo denominador tiende a cero? Tiende a infinito, efectivamente, que es lo que tenemos acá. Un poquito más, ahí va. Tenemos una curvatura que tiende a infinito y una distorsión que también tiende a infinito porque dijimos que eran proporcionales. Así que buenísimo. Y como también dijimos muy bien, las tensiones van a ser constantes, de esta manera. Todos valiendo la tensión de fluencia. Buenísimo, impecable, estamos muy bien. Pero ahora nos surge la dificultad de calcular el momento de plastificación. Y yo les pregunto, ¿cómo hacemos para calcular el momento de plastificación total? ¿Qué herramientas tenemos para calcular un momento dentro del régimen anelástico? A ver si le prestaba atención a Cris. ¿Cómo podemos hallar el valor de este momento torsor teniendo estas tensiones en la sección? Porque ya las conocemos, porque eso implica la plastificación total. ¿Podemos usar Coulomb? ¿Coulomb? Uy, No, Coulomb no podemos. perfecto. No podemos usar Coulomb. Lo represento solo para ser ilustrativo. No podemos utilizar Coulomb. ¿Qué otra herramienta tenemos? Recurrimos a nuestro amigo de siempre, la ecuación de equivalencia, como dijimos. Entonces, nos planteamos el desafío de integrar este diagrama de tensiones en este área, que cuando estemos en régimen anelástico no van a poder zafar de esta, así que lo más conveniente es parametrizar la función tensión como una función e integrarla en toda el área. Entonces, nosotros dijimos que por definición de la plastificación total, la función tau en función de R es una constante y vale la tensión de fluencia. Y esta distancia equivale, o sea, nosotros tenemos que multiplicar las tensiones por una distancia. ¿Qué pongo en esa distancia? El radio. Perfecto, radio. Y a ver si me pueden ayudar un poquito, porque yo análisis de la cosa hace mucho y no me acuerdo. ¿Qué es este diferencial de área? ¿O es un montón pedirles esto? ¿Qué había Hay que que hacer hacer. cuando... ¿Sí? ¿Perdón? No, no, no. Claro, bueno, nosotros tenemos que integrar, El círculo. claro, en todo el círculo, en todo el radio y en 2pi del ángulo. Entonces, este diferencial de área vamos a necesitar un diferencial θ, un diferencial radio, Y el y si se R. acuerdan, ¿cómo, perdón? Hay que agregar el R. Perfecto. Jacobiano. Esto viene del jacobiano, espectacular. Mejor escrito que ahí. Entonces, la integral, que termina siendo una integral doble, ya que estamos integrando en dos variables, en todo el ángulo y todo el radio, nos queda una cosa así. Fea, fea, pero bueno, nada que no podamos resolver. Entonces nosotros estamos integrando de 0 a 2pi, ya que estamos integrando en todo el círculo, y de 0
al radio grande, ¿no? La función es la tau de fluencia constante y lo multiplicamos por la distancia y luego por el jacobiano. O sea, nos queda un r cuadrado, que termina quedándonos esta expresión de acá. Bueno, el 2pi, como nada depende de tita, sale afuera como constante, la tau de fluencia también, y nos queda la integral de r cuadrado entre 0 y r, diferencial r. Que bueno, la integral esa es r cubo sobre 3 entre 0 y r. Y bueno, entonces, de esta expresión de acá, si metemos los datos del enunciado, el valor del momento de plastificación en total nos da 209,44. ¿Tiene sentido que nos dé mayor que el encuentro plástico? ¿Tiene sentido? ¿Debería ser mayor, menor? Está bien, tiene que ser mayor. Perfecto. Porque el encuentro plástico estamos bastantes pasos antes, ya que solo planteamos que la fibra del exterior tenía la tensión de fluencia. Y a medida que aumentamos el momento de plastificación, las fibras van llegando a la fluencia consecutivamente. Hasta que no pueden tomar más carga, ya que plastificó la totalidad de la sección. Ya mira, se convirtió en una rótula plástica. Entonces, el enunciado nos pedía cargar con un momento que sea la suma de los dos que calculamos dividido 2, que vale 183 kilonewton metro. Y bueno, yo les pregunto acá, eh, ¿qué va a pasar con el diagrama de distorsiones? Estamos en un momento que es mayor al de encuentro y menor al de plastificación. Entonces, pregunto así, rápido, bueno, no tan rápido si quieren tomarse el tiempo, ¿cuánto va a valer ahí la distorsión? En los extremos. Más, menos, igual, la efluencia. Más que la influencia. Sí, perfecto. Más que la efluencia, ya que estamos cargando con un momento mayor que el de plastificación, del encuentro plástico, perdón. Mayor. Entonces, este valor vale más que gamma de fluencia. Gamma max mayor a gamma de fluencia. ¿Y dónde podríamos encontrar la distorsión de fluencia? Bueno, en algún lugar por acá, en el medio, que por ahora desconocemos, ¿no? Y nos planteamos dibujar el diagrama de tensiones. ¿Qué les dijo Chris? ¿Qué pasa cuando cargan con algo en el medio? Que no llegó a la plastificación total, pero superó el encuentro plástico. Y vamos a tener las tensiones de fluencia en los extremos, Perfecto. pedacito en el que también me va a dar tensión de fluencia, y Claro, después la corona final plástica. las dos partes. Ahí está la corona Perfecto. plástica. La corona plástica, como lo llamamos antes, no importa el nombre. Y el núcleo elástico, que es esto que está acá. En donde este valor, que vale la tensión de fluencia, este acá, debe coincidir, uy, horrible, con la distorsión de fluencia. Bueno, sí, está acá, mira, qué conveniente. Buenísimo. Cuando realizamos la carga, las tensiones, como ya saben, nunca pueden superar la tensión de fluencia. Entonces, siempre en donde se supere la distorsión de fluencia, la tensión va a valer la tensión de fluencia. O sea, va a ser constante. Entonces, como dijimos, todo este tramo y este de acá, que son los opuestos, ¿no? Supera la distorsión de fluencia y son los mismos tramos en donde la tensión vale constante la tensión de fluencia. Buenísimo. Pero bueno, si yo les digo que esto está terminado, ¿ustedes me creen? O sea, nosotros realmente podemos decir que la carga, ya sabemos todo sobre la carga, si vemos este diagrama. Sabemos que acá vale la tensión de fluencia.
Pero ¿dónde se alcanza la primera tensión de fluencia? O sea, ¿dónde está esta fibra? ¿A qué radio y a qué radio podemos encontrar la distorsión y la tensión de fluencia? Bueno, eso es lo que nos vamos a plantear obtener ahora. Es realmente la dificultad de la mayoría de los ejercicios de este tipo. ¿Alguno tiene alguna idea? Porque quizás no es tan intuitivo al principio, pero estaría bueno que lo puedan ver. Em, ¿Cómo? Sorry, perdón. no, no, no. Sí, nada. No, no, yo les iba a repreguntar, ¿cómo obtenemos el valor este X? ¿Cómo obtenemos esta distancia? Bueno, nada, escucho propuestas, abro debate. A mí lo que se me ocurría era que en el núcleo elástico, ahí sí valía la teoría de Coulomb. Podíamos usarla. Sí, Y ahí podíamos plantear, si sabemos el momento torsor, sabemos la tensión de fluencia que va a estar ahí en ese radio, podemos sacarlo. claro, o sea, vos proponés algo así Claro, y el y JP, X. claro, Bueno, acá lo que pasa es que nosotros estamos aplicando Coulomb para no la totalidad de la sección, estamos aplicando para el núcleo elástico. Entonces, este momento de inercia polar también va a depender de X, ya que como no estamos aplicando en toda la sección, estas son las cosas que pasan cuando no trabajamos en régimen elástico. Entonces, este momento de inercia polar no va a valer el mismo que antes, ya que el radio va a ser distinto. Y este momento torsor, voy a tomarme la libertad de decirte que no es el mismo momento torsor. ¿Por qué? No es el mismo momento torsor que este, y sería el momento torsor del núcleo elástico, al igual que el momento de inercia polar, eh, porque a medida que nosotros cargamos la sección, las partes plásticas, la corona plástica va tomando un momento torsor. Toma, trabaja con ese momento torsor y el resto trabaja con otro. O sea, medio que a medida que plastificamos la sección, vamos a empezar a plastificar fibras y el momento torsor empieza a distribuirse por la sección. En este caso, la corona plástica toma un momento torsor y el núcleo elástico toma otro momento torsor. Eso es lo que pasa a medida que vamos plastificando. Entonces, esta ecuación, si bien es completamente válida, no la podríamos usar porque no conocemos este valor del momento torsor del núcleo elástico y este momento de inercia del núcleo elástico, ya que no conocemos la distancia a la que se produce la primera penetración, vendría a ser. Así que volvemos a recurrir a nuestro amigo de siempre, la ecuación de equivalencia. Nuevamente, podemos ya caracterizar algunas cosas. Esta distancia, como me dijiste antes, vale el radio, y el diferencial de área vale el R, el jacobiano, por el diferencial R diferencial θ. ¿Y qué pasa ahora con la tensión tau? ¿Cómo podríamos caracterizar tau? Si quisiésemos parametrizar esta función de acá como una expresión matemática. Esto quizás es algo complicado, pero se ve que es una función partida, ¿no? Pero tenemos dos funciones distintas. Entonces, ¿cómo podríamos escribirla? vamos a tener que hacer tau de 0 al radio que buscamos, o X, y otra de X al radio de la sección. Perfecto, ok. Entonces tenemos que entre x y r vale algo, y entre 0 y x vale otra cosa. Bueno, empecemos con el de abajo. Entre x y r, es decir, este tramo, ¿cuánto vale la tensión? La tau de fluencia. Perfecto, constante. Y en el otro tramo, quizás un poquito más difícil, ¿cuánto vale esta función de acá, en este tramo? Em, dame un segundo, ¿no? Tranqui, tranqui, tranqui. No, no, no hay apuro. Bueno,
te doy una ayudita. Podría sacar la pendiente de esta recta. También vale decir no sé, ¿eh? La, la pendiente sería la tensión de fluencia, ¿puede ser? Te falta algo. Sí, Por el, por el radio. sí. Y lo tenemos que dividir por X. Es decir, a ver si lo puedo expresar un poquito mejor. La pendiente, hacemos tau de fluencia dividido X. Y nos da este angulito acá. Y después, si nosotros queremos evaluarlo para cualquier radio entre 0 y X, lo multiplicamos por R. Y nos queda la función dependiente de R. Entonces, la función, la pendiente, lo que yo quería decir con ese comentario que dije de la pendiente, vamos, quiero escribirlo de otra manera. Nosotros sabemos que depende de R, que varía en función de R. Y la pendiente de esa recta es tau de fluencia dividido X, esa distancia X que no conocemos. Esta es la pendiente de esa recta, esta rectita acá. Entonces, de esta forma logramos parametrizar este diagrama de tensiones como una función partida. Y lo escribo un poquito mejor ahí. Y bueno, nosotros, ¿cómo hacemos con estas herramientas que tenemos en la pantalla para obtener el valor de X? Es decir, nosotros sabemos el valor del momento torsor, a diferencia de cuando calculamos el momento de plastificación. Esto lo conocemos y valía 183. Y si nosotros queremos integrar en todo el área este diagrama de tensiones, nosotros no tenemos ninguna otra incógnita que no sea X. Y procedemos como antes, en donde integramos para 2pi y entre 0 y r la función tau, multiplicamos por r cuadrado y los diferenciales correspondientes. Entonces, lo que pasa acá es que la función tau es una función partida. Entonces, lo que hacemos es, bueno, primero sale el 2pi para afuera e integramos de 0 a x, voy a resaltarlo, voy a ir resaltando. Primero integramos esta función. De 0 a x, la función del núcleo elástico, que es esta que está acá, que depende únicamente de R. Podemos ver que esta es la función, esto es la distancia por la que multiplicamos y este es el jacobiano. Entonces nos queda un R cubo. Y después nosotros queremos integrar la otra parte, que es más fácil, que es desde x a r, que es la otra parte de la función, la parte de la función de la corona plástica, que vale tau de fluencia por r cuadrado diferencial r. Un comentario más, que es lo que te quería comentar cuando vos me propusiste usar Coulomb del núcleo elástico para calcularlo. Bueno, esto es lo que te decía. Esta integral, multiplicada por 2pi, nos va a dar el momento torsor del núcleo elástico. Y esta integral acá nos va a dar el momento torsor de la corona plástica. Y sumados nos dan el momento torsor con el que cargamos la sección. Obvio que multiplicado por 2pi, ¿no? Por eso está acá distribuyendo. Entonces, esto es importante. O sea, la sección va tomando momento torsor a medida que aumentamos el valor del par, ¿no? Entonces, solo nos quedaría integrar esta cosa de acá. Bueno, la integral de r cubo es r cuarta sobre 4. Y bueno, r cuadrado, si integramos r cuadrado, r cubo sobre 3. Y lo tenemos que evaluar entre x y r. Bueno, si quieren lo hacemos un poquito más lento, pero acá tau de fluencia y x salen para afuera, porque la integración no depende de ninguno de estos parámetros. Entonces nosotros queremos integrar r cubo entre 0 y x. Y lo mismo pasa en el otro momento. O sea, r cuadrado entre x y r. Entonces, si seguimos integrando, el primer momento torsor
nos queda esto multiplicado por 2pi, porque la integral, como dijimos, la integral de r cubo diferencial r es r cuarta sobre 4 y lo tenemos que evaluar entre 0 y x. Y por otro lado, el del otro vale r cubo sobre 3 y lo tenemos que evaluar entre x y r. Entonces, operando matemáticamente con las herramientas que tenemos, llegamos a esta expresión de acá. Y podemos despejar el valor de x en función del resto de los parámetros. Obtenemos esto. ¿Hay algo que no conozcamos de esto? No. El momento torsor es dato, porque nosotros cargamos con este momento torsor. Estado de fluencia dato, y este R es el radio de la sección. Espectacular. Me parece que voy a dejar un espacio para dudas, porque quizás estoy yendo un poquito rápido. ¿Alguno tiene alguna duda con esto o está claro? ¿O no? ¿O yo no fui claro o algo? Bueno, asumo que es un no. Y de acá podemos despejar el valor de la distancia a la que se encuentra la primer fibra que plastifica. 7,96. Esto sale de reemplazar los datos que teníamos antes. Entonces, nuevamente queremos graficar la carga, que bueno, ya la habíamos hecho, pero ahora sabemos exactamente dónde se van a encontrar los puntos que nos interesan graficar. Esta distancia equivale a la distorsión de fluencia, que es la primera fibra donde se alcanza la distorsión de fluencia, y vale x, que es 7,96. Y dijimos que en donde se alcanza la distorsión de fluencia va a ser la primera fibra que haya alcanzado la tensión de fluencia. Entonces, este gráfico ya queda completamente descripto. Ya lo sabemos de taquito, ya sabemos todo. ¿Y cómo calcularíamos? ¿Qué nos faltaría calcular? Bueno, algo que nos podría llegar a interesar es cuánto vale la distorsión máxima o cuánto vale la curvatura. Son cosas que vamos a calcular ahora. ¿Cuánto vale o cómo calculo la distorsión máxima? Es una pregunta. ¿Puedo hacerlo por relación de triángulos? Sí, perfecto. Diría que es la única manera en la que lo puedes hacer. Eh, ¿cómo lo harías? Em, y sería, por ejemplo, que x para la... ahí no me sale el nombre. Para ¿La el gamma diferencia? de frecuencia, hacer lo mismo que r para el gamma exterior. Perfecto, me gustó muchísimo. Esto es lo mismo que establecer la relación entre la curvatura, ¿no? Porque nosotros dijimos que la curvatura era una constante que valía gamma sobre el radio. Entonces, si nosotros queremos obtener el valor de gamma máximo, hacemos borrar gamma máximo, según esa regla de 3 que me acabas de dictar, es R multiplicado por la gamma de fluencia dividido X sería, ¿no? Entonces, nosotros también habíamos dicho que la curvatura era una constante y valía gamma sobre el radio. Entonces, esto es lo mismo que acabamos de decir, que es la misma relación entre las distorsiones y los radios. Entonces, gamma máximo sobre R, que es lo mismo que gamma de fluencia sobre X. Entonces, si esta relación es constante, yo puedo pasar el R que está ahí en el denominador, multiplicando acá, y me queda esta expresión de acá, que me dijiste muy bien. Es lo que vamos a hacer. Y vale 1,57 por 10 a la menos 3. Es el valor que nos interesa para caracterizar el diagrama de distorsiones. Y como vimos recién, la curvatura se puede calcular únicamente de esta manera, ya que no podemos utilizar las ecuaciones de Coulomb, porque nos encontramos en pleno régimen anelástico. Así que espectacular. Vamos a... ¿Alguna duda de esto? Porque esto es importante. Esta ecuación, la de distorsión sobre el radio, es la que nos va a acompañar siempre en torsión cuando estemos dentro del régimen plástico. Yo quería hacerles un comentario. A veces
este tipo de ejercicios, en vez de obtener el valor de la, el radio para el cual se obtiene la primera fibra con tensión de fluencia, se les da el dato de cuánto es la penetración plástica. ¿Qué es la penetración plástica? Sería el espesor de la corona plástica. Entonces, un enunciado podría decirles algo como, bueno, ¿cuánto vale el momento torsor para que la penetración plástica sea de tantos centímetros? Entonces, ahí hacen el camino inverso que acabamos de hacer para obtener el momento torsor, con el dato del X, o el dato del R menos X sería en este caso. Pero bueno, son distintas maneras de plantear este ejercicio. Así que ya terminamos con la carga, nos quedaría pasar a la descarga, ya que el ejercicio nos pedía realizar la descarga y obtener los valores residuales. Entonces, como vimos en la introducción teórica, ¿cómo es la descarga? ¿Qué características tiene la descarga, una sección? ¿Qué par tenemos que aplicarle en la descarga? Bueno, el momento que le tenemos que aplicar es el mismo que la carga, pero en signo, bueno, en sentido contrario. Y como vimos en la introducción teórica, la descarga es siempre elástica. Entonces, esto me permite facilitar el procedimiento porque voy a poder utilizar las expresiones que nos da la teoría de Coulomb, como vimos. Esto es idéntico al TP3 de torsión. Tenemos una sección en donde podemos utilizar la teoría de Coulomb, ya que no hay nada que nos prive de eso. Entonces, simplemente utilizamos la expresión de Coulomb, que es aquella que se ve en pantalla. Entonces, ahora nos proponemos dibujar los diagramas de tensión y de formación. Entonces, ¿cuánto va a valer las distorsiones acá? ¿Cuánto va a valer la distorsión? Uy, me salió muy mal. Bueno, pues se entiende. ¿Cuánto vale la distorsión ahí? ¿Cómo tengo que unir? ¿Y cuánto van a valer las tensiones? A ver si me pueden ayudar. Están invitados a dibujar sobre mi hermosísimo dibujo. Dijimos que la descarga era elástica. ¿Cuánto? El diagrama de tensiones, ese lo podemos tener, sabemos que va a ser elástico. Perfecto. Y el momento torsor lo conocemos porque va a ser menos el de carga, que lo tenemos, y el radio lo Perfecto. tenemos. Así que ese lo podemos sacar así. Perfecto. Y yo te pregunto, ¿cuánto va a valer la tensión acá? No, no, no en número. El número. No en número, Lo no que, te preocupes. lo que está la expresión de la derecha, porque conocemos Claro, fuerza, claro, pero va a ser mayor, menor que la defluencia, mayor la diferencia. mayor a la defluencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cargando con un momento que era mayor al de encuentro plástico, y eso nos dice que la fibra de exterior ya superó, bueno, ya va a tener una tensión mayor a la defluencia. Entonces, esta tensión va a ser mayor a la defluencia, ya que estamos cargando o descargando, por así decir, con este momento torsor que es mayor al de encuentro plástico. Y como dijiste, es elástica, entonces unimos linealmente. Y en algún lugar por acá vamos a tener la tensión de fluencia. ¿Dónde? No importa. La verdad es que no nos importa mucho. Y bueno, como estamos en régimen elástico, con las distorsiones pasa lo mismo y podemos utilizar la ley de Hooke para calcular las, hoy se me fue, las distorsiones. Y yo les pregunto, de vuelta, esta distorsión máxima,
¿Cómo va a ser en relación a la distorsión máxima de la carga? ¿Y cómo va a ser? La pregunta va dirigida a si va a ser menor, igual o mayor. ¿Cómo va a ser la distorsión en la descarga? Voy a poner así. Es una buena pregunta esta. Ya lo vieron. Voy a suponer que menor, porque como sabemos que te queda hay un gamma residual para el lado que lo cargaste en un principio, voy a suponer que esta tiene que ser menor a la de la carga. Sí, sí, me gustó mucho. Sobre todo porque en la carga estamos superando, bueno, estamos entrando en régimen plástico, entonces llega un punto donde las fibras pertenecientes a la corona plástica se deforman sin seguir tomando carga. Entonces, las distorsiones en la carga van a ser mayores que en la descarga, porque en la descarga estamos en régimen elástico todavía. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, nosotros nos podemos encontrar en condiciones de hacer estos diagramas. Y como dijimos, son válidas las ecuaciones de Coulomb y de Hooke. Buenísimo. Esta tensión máxima, como me dijiste vos, era más grande que la de fluencia y la podemos obtener con esta misma expresión, reemplazando acá con R. Y vale 11,65. ¿Qué otro valor nos podría llegar a interesar cuando queremos hacer la descarga? Bueno, el valor de la tensión y de la distorsión a una distancia X. ¿Por qué? Ya van a ver por qué, pero es un valor que nos compete mucho, ya que cuando hagamos la resta o la suma de la carga más la descarga, nosotros tenemos que saber cuánto vale en todos los puntos de la sección la tensión. Entonces este es un punto que nos interesa, y esto lo calculamos acá. Únicamente, como sabemos que es el régimen elástico, podemos utilizar la misma relación de triángulos que utilizamos para las distorsiones, y vale 9,27. Y bueno, también si queremos calcular las distorsiones, podemos utilizar la ley de Hooke, que es lo que está acá. Y por último, yo les voy a preguntar, antes de pasar a lo residual, les voy a preguntar cuánto vale la curvatura de la descarga, o cómo podemos hacer para calcularla. Que dijimos que era válido siempre. O, en este caso, si estamos en régimen elástico, también vale. La relación entre gamma y R. Sí, perfecto. O sea, me veo tentado de ir de una a esto, ¿no? Conozco el gamma máximo, conozco el radio, pero también conozco dónde, bueno, también podría reemplazar este radio por la X, porque también conozco la distorsión, pero igual no es mucho más fácil ir a la que ya conocemos, que es la más fácil, que es la fibra exterior, que es la gama máxima que la calculamos justo arriba, que vale 1,45 por 10 a la menos 3, y si lo dividimos por el radio es 1,45 por 10 a la menos 4, 1 sobre centímetro. Así que nada, lo voy a escribir acá, 1,45 por 10 a la menos 4, 1 sobre centímetro. Así. Ahora, ¿qué va a pasar cuando descarguemos? Van a quedar tensiones y deformaciones residuales. Si nosotros queremos analizar esto, sumamos algebraicamente, sería la carga más la descarga. ¿Por qué digo que sumamos o restamos? Porque tienen sentidos contrarios. Entonces hacemos esto. Acá lo que voy a hacer es copiar los diagramas de tensiones que nos quedaron de antes. Son los mismos que tuvimos antes. Y la residual
¿Cómo va a ser? En este extremo, ¿cuánto va a valer la tensión? Y nosotros sumamos esta tensión con esta tensión. Uy, mamita querida. No, no, no. No, esto es un espacio para que ustedes me respondan. Acá vale 11,65 y acá vale tau de fluencia. ¿Cuánto vale en mi diagrama residual la tensión? Luego de sumar la carga y la descarga. Nada, tengo que hacer la suma de la tensión de fluencia con la T máxima, que no me acuerdo Perfecto. cuánto es la fluencia, pero 10. entonces va a ser 1,65. En el sentido de la descarga, que eso es muy importante. Porque es mayor. Básicamente lo que hacemos es sacarle el signo y ponerle el sentido de la mayor. Entonces, en este caso, en la fibra exterior, va a valer tau 1, lo llamamos acá, y va a valer la resta entre la máxima de la descarga y la de fluencia. Y va a tener el sentido de la descarga. Todo esto es coherente con lo que vimos con Chris antes. ¿Qué otro valor nos interesa? Bueno, el valor que esté a la distancia 7,96 y en esto hacemos lo mismo. Suma menos resta. Perdón, carga menos descarga o carga más descarga y la sumamos algebraicamente. Eh, entonces, en este caso, habíamos calculado antes que a una distancia X en la descarga vale 7,96. Y nosotros sabemos que en la carga, a una distancia 7,96, todavía sigue valiendo la tensión de fluencia, que valía 10. Entonces, en este caso, a una distancia 7,96, el diagrama de tensiones va a tener el sentido de la carga. Es coherente con lo que vimos en la introducción teórica. Y vale, bueno, tau 2 lo llamamos acá. Nuevamente, no le ponemos el signo, le ponemos únicamente el sentido que corresponde al sentido predominante, por así decir, el sentido con la mayor tau de fluencia, que en este caso es la carga, y vale 0,73. ¿Y cómo unimos estas flechitas? Tendría que ser. ¿Cómo las unimos? Acá tenemos no sé, parte constante, acá tenemos lineal. ¿Cómo hacemos para unir estos cuatro puntos? Lineales. Eh, Nada más que esto. Y como bien Chris dijo antes, ¿cuánto vale el momento torsor resultante? Cero. No puede valer distinto de cero, ya que nosotros estamos descargando. ¿Y qué pasa con estas tensiones? Bueno, el momento generado por las tensiones que van en este sentido contrarrestan el momento torsor generado por las que van en el otro sentido. Y las deformaciones residuales sería casi que lo último que tenemos para hacer, que es lo mismo, nada más que la carga eh, era completamente lineal, el diagrama, y la descarga también. Entonces voy a volver a copiar los diagramas que obtuvimos antes, que no espero que se lo acuerden, pero acá valía 1,57 por 10 a la menos 3 en la carga, y en la descarga valía 1,45 por 10 a la menos 3. ¿Cómo va a ser el sentido de las deformaciones en nuestra situación residual, luego de haber hecho la descarga? ¿Qué sentido van a tener las deformaciones o las distorsiones? El sentido de la carga. Espectacular. Y va a ser completamente lineal. Uy, me salió feo. Y este valor va a valer la diferencia entre estos dos, que es esto que tenemos acá. Y yo les pregunto ahora, esto es importante,
¿Viste cómo juego con la curvatura? ¿Cuánto vale la curvatura? ¿O cómo hacemos para calcularla? Y hago la misma pregunta que hice antes. ¿Hay una única forma de calcularla? Eh, lo que a mí se me ocurre ahora es simplemente sumar lo de la carga y la descarga y eso te va a dar lo que se me ocurre a mí para la máxima de la residual, Claro, o sea, vos decís que tome este valor y ¿qué hago con esto? dividido por el radio. Perfecto. Esta es una manera. Hay una manera más que se las voy a decir. Nosotros obtuvimos cuánto vale, horrible. Nosotros obtuvimos cuánto vale la curvatura en la carga, obtuvimos cuánto vale la curvatura en la descarga, y si quieren chequearlo, la curvatura residual va a ser la diferencia entre ambas. La curvatura en la carga menos la curvatura en la descarga. Es lo mismo que acabamos de hacer, es lo mismo que esto, ya que son relaciones de proporcionalidad. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? El diagrama momento-curvatura. Por esto les decía que íbamos a ir calculando las curvaturas. Entonces, empezamos para el momento de encuentro plástico. Nosotros dijimos que la curvatura valía 1,25 por 10 a la menos 2, 1 sobre metro. Eso lo calculamos al principio. Y les pregunto, pero ya lo hablamos, ¿cuánto valía la curvatura para un momento equivalente al momento de plastificación? ¿Cuánto valía? Si no se acuerdan, piensen en qué implicaba la plastificación total de la sección. ¿Qué les dije yo con esta relación? ¿Qué pasaba cuando la distorsión de fluencia se iba acercando al centro de la sección? Cuando esta distancia se iba achicando mucho, tendía a cero. ¿Cómo era la curvatura? Día al infinito. Perfecto, tiene infinito. Entonces, nos vemos tentados de graficar este diagrama, que es completamente correcto, asintótico, ya que nunca se alcanza, como habíamos dicho, era una condición ideal el momento de plastificación. Y bueno, entonces nosotros, ¿hasta dónde llegamos en el ejercicio? Bueno, llegamos hasta un valor entre medio. Nosotros cargamos con este momento torsor y obtuvimos esta curvatura. Esta era la curvatura de la carga. Y yo les pregunto, cuando descargamos, ¿qué hicimos? O sea, ¿cómo tendría que volver yo hacia atrás? Es decir, yo puedo volver por esta misma recta o curva, o hago otro camino. ¿Qué fue las consideraciones que nosotros tomamos para la descarga? Era lineal, ¿no? Entonces la descarga la trazamos así. Y podemos ver que no caemos en el cero, caemos en este valor acá, que representa nuestra curvatura residual, que vale 0,114 por 10 al menos 2, 1 sobre metro. Y con esto finalizamos el diagrama momento-curvatura. ¿Tienen alguna duda? Porque los conceptos importantes para recordar son que la descarga es en periodo elástico y que tiene que tener la misma pendiente que el tramo elástico de la carga. Y que sí o sí tiene que haber una curvatura residual porque si no, no tendría sentido. ¿Qué pasaría si yo caigo en el cero? O sea, nunca entré en régimen elástico, plástico. Nunca entré en régimen plástico. Entonces siempre tendríamos que obtener algo residual, que vale, bueno, lo que calculamos con anterioridad. Así que les pregunto de vuelta si tienen alguna duda. O si quedó todo claro, si
Si quieren que vuelva a alguna parte del ejercicio. Y bueno, No, no entonces, deje de compartir todavía. dale. ¿Te pongo en Eh, white? no, déjame esto. Me gusta este diagrama. Igual, yo voy a hacer unos comentarios que me quedaron medio como que pendientes, que escuché ahora durante el ejercicio que viene explicó Axel y como que me pareció adecuado decir. Si les surge alguna duda en el medio, me interrumpen, como siempre, y vamos a repasar el ejercicio, lo que sea. No, es rápido esto, así que tranqui, no se desesperen. A ver, hay algo acá que está bueno ver, que es que, ¿se acuerdan del concepto de rigidez? El concepto de rigidez me decía cuánto se me deformaba algo para una determinada carga. ¿Ok? Para el caso, por ejemplo, de fuerza axial, era que yo tenía que n sobre e por a era el epsilon. Entonces, esto que está acá abajo me está hablando de la rigidez axial. Bueno, para el caso de momento torsor, tengo mt sobre gjp. Está bien, ¿no? Sí, creo que sí. Esto Sí, sí. me está hablando, gracias, esto me está hablando de la rigidez a torsión. Entonces, esa rigidez a torsión depende del G y depende del JP. Cuando estoy en régimen elástico, que todavía no me plastificó absolutamente nada, el JP es el de toda la sección. Entonces tengo toda mi sección, que es un círculo en este caso. Entonces el JP es directamente pi por diámetro a la cuarta, voy a poner el diámetro inicial a la cuarta sobre 32. ¿Qué pasa? Cuando llego a este punto que está acá, ven que la pendiente de este diagrama de MT versus curvatura va disminuyendo, va cayendo, voy a exagerar un poco. Va siendo así, ¿ok? Lo estoy exagerando solo para verlo más claro todavía, pero bueno, si avanzamos más en el diagrama se ve. De hecho, lo voy a dejar como estaba, pero para que lo entiendan. Entonces, ¿qué está pasando? Básicamente lo que me está pasando es que eso me está diciendo que este JP se está viendo afectado cada vez que voy avanzando más allá del M de encuentro plástico. Hay menor parte de la sección, menor núcleo elástico, que me está aportando a esa rigidez a torsión. ¿Ok? Entonces esa rigidez a torsión está disminuyendo. La pendiente esta va cayendo. Hasta que en algún momento, truc, se hace cero. Sí, bueno, es intentar seguir la curva violeta. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que llego acá, bueno, acá la descarga sí la hago lineal, considerando que todo me está trabajando bien, entonces el JP que use, el JP de toda la sección. Sí, lo que está pasando es eso, estoy considerando que cada vez estoy trabajando una partida más chiquita. ¿Por qué? Porque se me empezó a plastificar primero la fibra más exterior, que es esa que está ahí, después se me plastifica una fibra que está un poquito más adentro, después otra que está un poquito más adentro, así sigo avanzando hasta que me queda un cachito ahí, y todo el resto está plastificado. Ok, entonces está trabajando el circulito que está adentro, todo el resto está plastificado. Ahí estaría una situación por acá, digamos, por decir algo. ¿Ok? A medida que voy plastificando, voy perdiendo rigidez a la torsión. Ahí me queda, eso es... Ok, sí, gracias. Perdón, no te quería interrumpir. Está bien, sí, no, es que está bien, no pasa nada. Disculpen ustedes. ¿Se entiende eso? ¿Más o menos cómo va? ¿En la idea estamos? Hola. Bueno, te respondo yo. Dale, yo también. Dale, buenísimo. ¿Se entendió entonces? Yeah. Bien, perfecto. Ahora bien, una cosita más. Cuando nosotros cargamos, está pasando eso, ¿ok? Entonces, a medida que cargo, yo le voy poniendo un ME, después paso a este M1, lo voy a llamar, o M2, no sé, y después, bueno, llego a un MP, no importa, digamos que llego solo al M2. En el M2 no me está trabajando toda la sección, me está trabajando una parte de la sección solamente, ¿ok? Aportando a esa rigidez a la torsión. En cambio, cuando yo vuelvo de M2 a 0, está trabajando toda la sección. Entonces, la rigidez que tengo para descargar, es decir, este camino que dibujé desde M2 hacia 0,
hacia este M0, que es 0, es mayor que la rigidez que tuve para ir de M0 a M2. Y es por eso que me termina quedando una mayor deformación en la carga que en la descarga, ¿sí? Entonces, por eso, si yo tenía, así, esto era la carga, M carga, esto era la descarga, y supongamos que en la carga llegué a un momento mayor al momento de encuentro plástico, entonces sumo estos dos, y el gamma va a tener el sentido de rotación, o sea, va a tener el sentido que tiene el momento de la carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la carga tuve menor rigidez, entonces se me deformó más, ¿sí? Viene por ese lado. Tal vez lo expliqué antes, pero bueno, me pareció lindo verlo por este lado. Y una cosa más que lo voy a retar porque nadie me detuvo, que yo estaba diciendo algo mal. Yo agarré y les dije, bueno, agarramos y tenemos un diagrama de tensión. Sí, lo reto a ustedes porque yo me equivoqué, sí. Tengo un diagrama tensión-distorsión, ¿no? Que es así y así, pues estoy en un EPI, elastoplástico ideal. Y yo dije, bueno, voy hasta una carga que sea un poquitito más baja que una carga, no, una tensión que sea un poquitito más baja que la tensión de fluencia. Yo dije que llegaba hasta eso porque si yo llegaba a la tensión de fluencia me iba a empezar a deformar infinitamente. ¿Eso es cierto? Y eso sí me gustaría que me lo respondan. Pero no me lo responden, más no importa, lo sigo diciendo yo. A ver, este diagrama de tensión de formación, este que está acá, corresponde a una fibra. Vamos a decir que corresponde a la fibra más solicitada, ¿ok? Corresponde a esta que está acá. Supongamos que yo llevo la tensión de fluencia ahí, ¿ok? Estoy en este punto que está acá. ¿Yo tengo certeza de que estoy en ese punto? Y bueno, sí puedo tener certeza, porque si yo sé que la fibra inmediatamente es superior, es decir, acá arriba, tengo una tensión que es un poquito menor a la de fluencia, entonces ya sé que la única fibra que está en tensión de fluencia es la de abajo de todo, la del perímetro, con lo cual no se me está deformando infinitamente, ¿ok? Entonces, podría llegar al caso en que esa es la tensión de fluencia y no pasa nada, no estoy deformando infinitamente. ¿Por qué? Porque tengo esa particularidad de la torsión que se diferencia de axil, que no todas las fibras están sometidas a la misma tensión, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar y decir, ok, acá pongo tau de fluencia, y eso no significa que se me va a deformar infinitamente, no. Solo dice que esta fibra que está acá, que le corresponde al perímetro de la sección, está en fluencia. Todas las demás no lo están. Entonces, como todas las demás no lo están, todavía estoy en el caso límite de régimen elástico. Muy límite, ¿ok? Pero todavía no se me deforma lo loco todo. Llegué justo a ese punto que hice muy gordito acá. Justo ahí. Nada más. Y es justo la tensión de fluencia. No me puedo pasar, porque ya eso implicaría que tengo dos fibras en fluencia y esta entonces ya tiene una distorsión que no se corresponde con el gamma de fluencia. Tiene una distorsión mayor, que ya ahí sí empiezo a tener una teoría que no va a ser válida la de Coulomb. Empiezo a tener un caso en el cual la teoría de Coulomb no va a ser válida. ¿Sí? Pero es importante que vean que esa sí puede ser la tensión de fluencia, esta, y no está pasando nada. Estoy todavía en el caso límite que vale Coulomb. Todavía vale la linealidad mecánica. Justo ahí. ¿Se entendieron estas dos o tres acotaciones que hice? Bueno, yo creo que fue bastante claro, así que me quedo conforme con mi propia crítica a mí mismo. Y más que nada porque la palabra encuentro plástico remite como a un encuentro, lo ves por primera vez, o sea, de una podemos decir que se alcanza una única vez la tensión de fluencia. Entonces, por eso todavía aplica todo lo que dijo Chris.